Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? ¿Es verdad? Si eso es verdad, denle un fuerte aplauso a que vive y reina por los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Aleluya. Mi hermano, vivimos en un tiempo en donde vivimos en un tiempo en donde las cosas se facilitan. Vivimos en un tiempo en donde ahora para viajar a Europa no es como antes. Antes tomabas un barco y demorabas semanas para llegar al destino. Ya hoy no. Ya hoy viajas a Europa, a Charcomondongo, coges un avión y en pocas horas ya tú estás del otro lado del mundo, cómodamente sentado, comiendo bien en el avión y todo lo demás, ¿sí o no? Las cartas, ¿cuánto recuerdan cuando antes se mandaban cartas? Tú mandabas una carta y tenías que esperar no sé cuántas semanas para esperar la respuesta. A veces demoraban más del tiempo esperado. Sin embargo, ya hoy tenemos un aparato bueno y malo llamado celular, en donde con un WhatsApp tú puedes hablar a Japón, puedes ver a la persona que está hablando contigo y no hay ningún problema, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan el tiempo de antes cuando se tomaban fotos? ¿Cuántos recuerdan a la Kodak? ¿Cuántos tenían una cámara Kodak? Mi hermano, si tú no tenías cámara Kodak, tú estabas anticuado en esa época, ¿sí o no? El que no tenía una cámara Kodak no estaba en nada, ¿sí o no? Y tú tomabas una foto y era todo un proceso. Era todo un proceso, había que llevarlas a un lugar para que te las revelaran. Eso tomaba un tiempo. Ya hoy tú tomas una foto ya y la mandas a donde tú quieras, al otro lado del mundo. Vivimos en un tiempo en donde las cosas son fáciles. Pero mi hermano, eso se vuelve peligroso cuando se trata de las cosas de Dios. La comodidad es peligrosa cuando de Dios se trata. Ya hemos podido experimentar. Tenemos un evento mañana. Hay varias personas que el diablo los está atacando con enfermedades. Ya conté lo de mi hermano Serafín con el carro. Y así, cuando Dios sabe que algo va a pasar, busca la manera de petardear los eventos. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar listos y preparados y sobre todo saber, mi hermano, no tenemos que estar claros en que servirle a Dios. Si tú esperas servirle a Dios bajo una aureola de comodidad, eso es peligroso. Nosotros tenemos que estar listos para saber que servirle al Señor no será fácil. Habrá oposición, habrá personas que te apoyen y habrá otras que no. Yo no sé cómo te fue con tus invitados, tal vez no fue fácil poder invitar a alguien, tal vez tuviste que pagar el boleto tú, porque la persona no lo iba a pagar. No sabemos, mi hermano, sabemos que servirle a Dios y traer almas para Él generalmente no es tarea fácil. Y si nosotros esperamos ser cristianos y mantenernos en la zona de confort, eso es peligroso. Nosotros tenemos que salir. Nosotros tenemos que saber que la comodidad es peligrosa en los caminos del Señor. Tenemos que pasar por dificultades. Y qué bueno cuando eso pasa. Y ese es el tema de hoy. Yo quiero hablar, mi hermano, del primer viaje evangelístico de Pablo.
que realizó con Bernabé. En este viaje evangelístico, de salida, lo que yo leo cuando leo ese capítulo 14 del libro de los Hechos, lo que resalta allí es que sí, hubo mucho fruto, hubo mucha gente convertida a Cristo, pero también hubo mucha oposición. Y nosotros tenemos que estar preparados para ambas cosas. El cristiano, el que le sirve a Dios, debe saber que en este camino habrá oposición. No es fácil. Mi hermano, preocúpate cuando las cosas son muy fáciles. Porque lo normal cuando le servimos a Dios es que salgan impedimentos, se levanten obstáculos para hacerlo difícil para ti, con la intención de que desistas. Porque lo que el diablo quiere al levantarte obstáculos es que tú desistas de servirle a Dios, de hacer lo que estás haciendo para Dios. Pero si no tenemos el conocimiento que eso va a ocurrir, podemos caer en la trampa del diablo y desistir. Mi hermano, no te extrañes que caiga un aguacero de esos. No te extrañes que el enemigo, el diablo, comience a hacer sus hechizos, buscando peleas en casa antes de venir acá, discusiones con tu pareja, con tus hijos, todo con el propósito de que tú desistas de lo que tienes en mente hacer para la obra del Señor. Así que, mi hermano, no podemos evitar las incomodidades, los obstáculos, porque eso forma parte del plan de Dios para aquellos que le sirven. Eso, si partimos de ahí, podemos seguir. ¿No están de acuerdo conmigo ahí? Porque, mi hermano, si tú piensas que este camino es sencillo y de que nunca va a haber oposición, que todo el mundo va a decir, ¿cómo no? Yo voy a ir mañana. Mañana voy. ¿Cuántas veces te han dejado esperando para venir acá? Los invitados. ¿Cuántas veces? No, y algunos te dicen, espérame en tal lado y ahí te quedas. Esperando que llegue y no llega. Y mi hermano, cuando tú estás preparado mentalmente para que esas cosas pasen, no te frustras tanto. Porque es frustrante cuando te dicen voy y no llegan. Pero si tienes la mentalidad adecuada, preparada, adecuada para hacerle frente a todos esos obstáculos, seguirás adelante y no te frustrarás. No dirás como dicen algunos, yo se lo voy a dejar a Cristo. No, Dios no quiere que tú le dejes nada a Él. Dios quiere que tú seas el que traiga a la persona a Cristo. Que tú seas el vehículo para que otros vengan a Él. Así que si tú desistes, si tú que estás en el camino, desistes, mi hermano, ¿en qué camino? ¿En quién confiamos? Dios confía en que tú perseverarás. Y que aunque la persona te deje plantado 10 veces, tú vas a estar ahí una vez más. Porque tú sabes el beneficio de que la persona recibirá cuando venga. La persona no sabe. El que no sabe de Cristo no sabe el beneficio que adquiere cuando viene a Él. Así que no le da ni fu ni fa si no viene. Pero nosotros que sabemos, que tenemos un poquito de conocimiento y sabemos el beneficio de venir a Cristo, eso será suficiente para que perseveremos, para que no nos cansemos, para que no nos frustremos. Y mi hermano, cuando yo leo lo que pasó con Pablo, me motiva más. Porque mi hermano, cuando analicemos lo que el apóstol Pablo con Bernabé vivió en ese primer viaje misionero, tú dirás, hey, ve acá, ¿de qué yo me estoy quejando?
¿De qué me estoy quejando? Pero aquí hay varias cosas maravillosas que yo quiero transmitirte en esta noche, producto de ese viaje. Pero lo primero, y quiero partir de ahí, es que, mi hermano, tenemos que estar preparados para la incomodidad. Gracias a Dios tenemos aquí aire acondicionado. Usted está bien refrigerado ahora que arreglamos el aire grande. Y qué rico. Pero si estuviéramos debajo de un palo de mango, un domingo a las 10 de la mañana, ¿irías igual? ¿Buscarías de Dios igual? Y si las sillas no fueran acolchonadas como las que tienes, sino que fueran de esa de metal, dura ahí, y más que el pastor te está dando duro en la cabeza, la silla también está dura. Pero, mi hermano, este recinto, este local, que se convierte en iglesia cuando tú y yo venimos aquí, es la parte fácil, la parte cómoda, porque este es el taller. Aquí usted viene a aprender a ser mejor cristiano de lo que es. Pero lo cristiano se ejerce afuera de aquí. ¿Cómo están de acuerdo conmigo ahí? Lo que tú aprendes aquí es para ejercerlo allá afuera. A mí no me sirve que tú aprendas mucha Biblia aquí y estés allá afuera igual. Eso no me sirve. No le sirve a Dios tampoco. Así que lo cristiano se ejerce allá afuera. Aquí usted viene a aprender, a ser mejor de lo que es, a tener más conocimiento de la Biblia. Usted viene aquí a eso cada miércoles, viernes y domingo. Y el trabajo del predicador de turno es ilustrarlo más de lo que tiene. Que usted salga con un conocimiento adicional al que ya tiene. ¿Con qué propósito? Ejercerlo allá afuera. ¿Estamos listos para hablar de Pablo y de Bernabé? Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Capítulo 14. Ok, empieza en el 13, pero yo quiero concentrarme en lo que pasó en el capítulo 14 en adelante. ¿Amén? Hechos capítulo 14. Aquí hay elementos, incluso tuve que investigar algo porque aquí hay aspectos importantes que Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, pasa por alto y como que lo da por sentado. Pero, mi hermano, cuando lo investigamos nos damos cuenta que la misión de Pablo fue más profunda de la que creemos. Y por eso, y eso habla del aspecto de la incomodidad que vamos a sufrir cuando le servimos al Señor. Amén. Ya está en el capítulo 14, ¿verdad? Porque yo quiero hablar hoy de algunos aspectos. Yo le puse por título propósitos de la gran comisión. Bermúdez hablaba un poquito de eso hace un rato aquí. Yo quiero hablar de los propósitos de la gran comisión. Saben lo que es la gran comisión, ¿verdad? La comisión que Jesús, antes de ascender al cielo, delegó a sus discípulos de ir a ganar a cada una de las personas hasta lo último de la tierra, enseñándoles, bautizándolas y alcanzándolas para el Señor. Amén. Esa gran comisión en la que todos usted y yo formamos parte, tiene algunos propósitos de los que yo quiero desglosar en el día de hoy. El primer propósito, para los que anotan: la gran comisión avanza a pesar de la oposición. A mí me gusta eso. Porque, mi hermano, si no hay oposición es peligroso. Siempre habrá oposición. Cuando tú quieres ganar a alguien para el Señor, siempre habrá oposición. Siempre. Ya sea de la misma persona que se rehúsa, te dice voy pero no viene, y tú tienes que ahí invitar 1000 veces
hasta que por cansancio, por lo que tú quieras, pero viene. Si no te rindes. Otras por trabajo. Hay tantos motivos por el cual ganar almas para el Señor no es fácil. Y para evangelizar, mi hermano, para ganar almas para el Señor, salir y hablarle de alguien a Cristo, tú tienes que tener piel de cocodrilo en ocasiones. Tienes que tener la carne dura. Hemos hablado de eso aquí también. Porque hay gente amable, pero también hay groseras. Hay personas que te mandan para donde vete, ida y vuelta. No quieren que le hable de Cristo. Y son groseras algunas. Y si tú eres muy sensible, vas a quedar llorando ahí porque te hablaron duro, porque te dijeron palabras fuertes. Entonces, para ganar, vamos a ver eso hoy aquí, para hablarle de Cristo a la gente, tú tienes que estar preparado primero. Porque no sabes la reacción que la persona a quien le hablas traerá contra ti. ¿Amén o no amén? Qué bueno que todas sean amables. Que tú le hables de Cristo y digas, sí, hábleme, sí. Mi hermano, si tú logras eso, gloria a Dios. Pero normalmente la gente dice que te está oyendo, pero no te está oyendo. Quieren que hables rápido para terminar la conversación y seguir su camino. No todos te prestan la atención que tú esperas que te presten cuando le hablas de Cristo. Quienes hemos hecho eso lo sabemos. Amén o no amén. Y si tú te frustras por eso, mi hermano, no estás haciendo el trabajo bien. Tú tienes que estar preparado para todo. Hechos capítulo 14, vamos a leer los primeros versículos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Esa es la parte bonita. Dice que Pablo entra con Bernabé a Iconio. Ok, aquí viene el primer aspecto que yo tuve que investigar. Si usted ve el capítulo 13, el versículo 13:13 de Hechos 13:13, nos daremos cuenta que Pablo y Bernabé venían de Antioquía de Pisidia. Hechos 13:13, ¿lo tiene? Si usted lee el versículo 13 o el título del versículo 13, dice que ellos, Pablo y Bernabé, ya en su travesía, antes de llegar a Iconio, ellos venían de Antioquía de Pisidia. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estuve investigando qué distancia hay entre Antioquía de Pisidia con Iconio, que fue la ciudad en donde vamos a hablar hoy. 145 kilómetros. Ok. Investigué a pie, porque ellos estaban a pie, no estaban en carro como usted y yo. No estaban ¿cómo es? En tren. No estaban en Uber ni en taxi. A pie. Y averigüé a pie, desde aquí de Panamá, a dónde llegaríamos 145 kilómetros, y se refleja que llegan a Coclé. De aquí hasta Coclé caminando. Así que, mi hermano, el apóstol Lucas, cuando dice que llegaron a Iconio, no dice cómo llegaron. Pero si tú investigas de Antioquía de Pisidia hasta Iconio, 145 kilómetros caminando. Es decir, para ir a evangelizar a Iconio desde Antioquía de Pisidia, 145 kilómetros a pie, de aquí hasta Coclé. Si yo te digo a ti que mañana vamos a ir a Coclé a evangelizar caminando,
tú me digas, tu abuela va a ir contigo. ¿Sí o no? ¿Qué tú me dirías? El pastor se volvió loco. El pastor se ponchó. Yo te dije que se iba a ponchar algún día el pastor. Eso es lo que tú me dirías a mí. Pero mi hermano, Pablo y Bernabé caminaron 145 kilómetros para llegar a Iconio. Ya con eso, mi hermano, nos damos cuenta de que ganar almas para el Señor a veces no es fácil. Hay gente, la pastora hace un tiempo mandó un video de personas que para llegar a su iglesia tenían que pasar un río, mojarse toda la ropa, caminar una distancia en lodo para llegar a la iglesia donde iban, donde se congregaban. Hermano, usted viene aquí facilito, usted viene aquí en carro, algunos vienen en su búho, en su Uber, en su taxi. Como usted llegue aquí, pero te aseguro que tú no pasas ni un río para llegar aquí. Ni caminas en lodo para llegar aquí, porque me dirías, yo no voy para allá, yo no voy a ensuciarme para llegar ahí. Tampoco la cosa es así, tú me dirías. Y mi hermano, a veces no valoramos lo que tenemos. A veces no lo valoramos. Ah, y no tenían nada de esto. ¿Aire qué? Sofocado, pasando los mosquitos y tú sabes. Ah, pero se congregaban. ¿Por qué te digo todo esto? Porque mi hermano, si tú asumes servirle a Dios bajo tus condiciones, en la comodidad que tú quieres vivir, tal vez no le será de mucha utilidad a Dios. Dios quiere que servirle a Él sea algo que te cueste. Que te cueste. Buscar a Dios debe costarnos. Buscar a Dios debe ser algo que David decía, no daré a Dios nada que no me cueste. No daré a Dios nada que no me cueste. Pero ellos llegan, volviendo acá al tema, dice, la parte bonita, el primer versículo dice que ellos entraron a la sinagoga, hablaron de Cristo y una gran multitud, no dice que algunas personas, dice que una gran multitud de judíos y de griegos se convirtieron al Señor. Pero viene la parte de la oposición de la que yo quiero hablarte en esta noche. Porque yo quiero hablarte de los estorbos que surgen cuando queremos servirle a Dios. Y ahí se prueba qué tanto le amamos. Dice el versículo 2. Mas los judíos, escucha bien lo que dice el versículo 2. Mas los judíos que no creían, porque siempre habrá gente que no cree. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra Bernabé y contra Pablo, contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. En esta versión habla que hablando con denuedo. Hablar con denuedo es hablar con valentía. O sea, hablaban valientemente, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de aquellos señales y prodigios. Dice el 4. Y aquí viene la parte que a mí me llama la atención aquí. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, ¿y a qué cosa? Y a apedrearlos. Mi hermano,
La Biblia a mí me dice y eso es normal cuando le servimos al Señor, que algunos creerán, y que es bueno cuando tú hablas de Cristo y algunos creen, pero también habrá gente que no va a creer. Habrá gente que no va, dicen que escuchan pero no están escuchando. No quieren hablar de Cristo. Pero estos fueron hostiles, porque mi hermano, tal vez tú le hables a Cristo a la gente hoy y te ignora, no te oye, pero no te hacen nada. Pero estos, la Biblia dice que estos agarraron a Pablo y a Bernabé y los apedrearon. Los apedrearon. Porque mi hermano, el evangelio salva y divide. Vaya conmigo rapidito a Mateo 10. Mateo 10 del 34 al 36. Mira lo que dijo Jesús. Para que estemos claros, mi hermano. Jesús fue el que lo dijo. Mateo 10, 34 al 36. ¿Lo tiene? Jesús está hablando aquí. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de ¿dónde? Porque mi hermano, a veces no hay que ir lejos para encontrar oposición cuando tú quieres servirle a Dios. A veces la oposición está en tu propia casa, los que viven contigo, que no están de acuerdo en que tú le sirvas a ese Jesucristo. A veces no hay que ir lejos. Y Jesús fue el que dijo que Él no vino a traer paz. Yo vine a traer división, porque mi hermano, el evangelio divide. Hablarle de Cristo a la gente como debe ser, tendrá adeptos, pero también traerá gente que se opone, gente que no está de acuerdo, que no quiere saber de eso. Y Jesús lo dijo, que Él vino a traer división, porque el evangelio, la comisión que Jesús nos encargó para ganar las almas, traerá división, traerá diferencias en tu casa y fuera de ella. Porque mi hermano, no toda tu familia tal vez esté de acuerdo en que vengas acá. Eso lo sabemos. Pero ¿sabes qué me gustó? ¿Sabes qué me gustó de eso? Que Pablo y Bernabé no salieron huyendo. Mira lo que dice el versículo 3. Recuerda que estamos en Hechos 14. Hechos 14, 3 dice: por tanto, el 2 dice, los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra ellos, contra Pablo y Bernabé. Pero dice el 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Mi hermano, Pablo y Bernabé no le hicieron caso a la oposición que se levantó contra ellos. Yo te pregunto a ti, si se levanta oposición en tu contra cuando estás sirviéndole al Señor, ¿qué haces? Yo tengo una parte, más adelante vamos a ver otra. Porque mi hermano, a veces nada más basta que alguien nos hable duro para que tú te quedas ahí para la casa. Porque alguien te habló duro. Porque alguien te dijo de que vas a morir. Y ya tú no quieres seguir. Porque te ofendiste, te ofendieron. Hermano, ¿sabe las cosas que a mí me han dicho por teléfono? Cuando yo estaba igual que usted, así sentado en la banca, que yo llamaba a la gente para saludarla,
Oye, ¿cómo te fue? ¿Te gustó el culto? No sé qué. Y para volverle a invitar, la gente te decía hasta de qué mal ibas a morir a veces. A veces llamabas a la gente, no sé, en el momento inapropiado. Y te decían, mi hermano, que si tú no estás en Cristo, te ofendes y desistes. Yo no sirvo para eso. Busque a otra persona para eso. Porque hay gente que quiere la parte cómoda del evangelio. No nos gusta la parte donde viene el sacrificio, donde tenemos que poner el pecho a veces. Y tenemos que tolerar a veces grosería de la gente. Y a veces tú quieres contestar ojo por ojo. Pero como eres cristiano tienes que aguantarte y tragar grueso. Y muchos dicen, yo no sirvo para eso. Busquen a otro para eso. Porque queremos la parte cómoda. Queremos la parte en donde no se nos moleste. La parte donde yo llego, oigo, doy mi ofrenda y me voy. Donde alguien te dice, hey, ayúdame aquí o ayúdame allá, ya me está sacando de mi confort y ya no me gusta la cosa. ¿Cuántos han vivido eso? Y lo sabemos, ¿ah? Sabemos que no todo el mundo quieren ser molestados en el evangelio. No quiero que me moleste. Yo voy y todo, escucho mi palabra, pero no me moleste. Hasta ahí llego yo. No me moleste después de ahí no me moleste más. Los años te enseñan. Pero mi hermano, tranquilo. Cuando yo llegué también era así. Cuando yo llegué yo decía, vengo, oigo, doy mi ofrenda y me voy. También yo era así, tranquilo. No es que yo no vengo de Marte ni de Júpiter. Yo vengo de ahí donde están ustedes también. Y pensaba así también. Pero en la medida en que tú vas adquiriendo conocimiento y sigues viniendo a la iglesia y sigues recibiendo palabras, poco a poco te vas envolviendo en la cosa. Y llegará el momento en que tú quieras participar. Créeme, a todos nos pasa. Así que al principio siempre es así. Tú quieres venir, pero no me exijan más de aquí. Pero Pablo y Bernabé, dice la Biblia que a pesar de que los hermanos se unieron, hablaron mal de ellos, corrompieron a la gente para que lo trataran mal, dice que se quedaron ahí mucho tiempo. No les importó el ambiente hostil en que estaban. Y eso habla de cuando tú le quieres servir a Dios de verdad. Porque mi hermano, si le servimos a Dios en aire acondicionado y todo chévere, no se vale. A veces hay que pasar páramo. Y Bernabé y Pablo fueron el mejor ejemplo de gente que pasó dificultades para servirle al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, cuando sufrimos por servirle al Señor, ¿qué es sufrir? Bueno, en ese tiempo te mataban, te apedreaban en ese tiempo. Hoy, ¿qué es sufrir? Hoy sufrir es que te ignoren, que te rechacen. Hoy sufrir es que te ignoren. Y tenemos que estar preparados para eso. Y preparados porque sabemos a quién le servimos. Sabemos que lo que hacemos es para Dios, no es para, ni siquiera es para nosotros. Lo hacemos para servirle al Rey que tenemos y para demostrarle al mundo que vale servirle a Dios. ¿Cuánto creen que vale la pena servirle al Señor? A pesar de todas las oposiciones que puedan haber. Porque también la Biblia dice que nada quedará sin ser recompensado cuando le sirves a Dios. ¿Cuántos creen también eso? Cuando le servimos a Dios, mi hermano, yo no estoy esperando que nadie me recompense. El que me va a recompensar está allá arriba, que me está viendo si lo hago de corazón o no, porque esa es otra. Hermano, lo ideal es que tú le sirvas a Dios de corazón, no obligado, no forzado, no regañado, sino que sea porque de verdad tienes un deseo de servirle a Dios. Y mi hermano, tú me podrás engañar a mí, pero hay alguien que sabe si estás sirviéndole con amor o no. Y de eso se trata, que le sirvamos a Dios con amor, mi hermano.
Pero miren lo que pasó en el versículo 5. Versículo 5 de Hechos 14. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Y dice el 6, habiéndolo sabido, huyeron, porque llega un momento en que Pablo y Bernabé entendieron que su vida corría peligro allí. Y dice la Biblia en el versículo 6 que ellos salieron de Iconio y fueron ¿a dónde? A Listra y a Derbe. Pero miren lo que pasó ahí. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí, ¿qué estaban haciendo? Predicando el evangelio. Mi hermano, Dios utilizando las circunstancias que estaban viviendo, ellos que tuvieron que huir de Iconio para que donde fueran el evangelio se siguiera expandiendo. Porque fueron a Listra y fueron a Derbe a seguir predicando. Sí, huyeron de Iconio porque se estaba poniendo la cosa fea, pero fueron a estas otras ciudades a hacer lo que estaban haciendo para el Señor. Porque mi hermano, ¿qué hubieses hecho tú si tuvieras que huir de un lugar porque la gente se está armando para apedrearte o para hacerte un daño y tú sales corriendo del lugar? Tú dices, acá me voy para la casa, está loco, yo no voy a seguir en esto. Pero la Biblia dice que estos dos hombres fueron a otras ciudades a seguir haciendo la obra del Señor, a seguir predicando el evangelio, a seguir cumpliendo con la gran comisión, a seguir ganando almas para Cristo. Y mi hermano, eso a mí me agrada, me emociona, me gusta, me encanta. Ve conmigo a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 3, ¿lo tiene? 10 y 11 dice, Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevino en Antioquía. ¿Y a dónde más? En Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas. Y mi hermano, eso es lo que tú tienes que aprender también. Que no importa la oposición que tú tengas, si tú le estás sirviendo al Señor de corazón, de todas Dios te va a librar y tú saldrás con la bendición y el trabajo que te mandó a hacer. Con todas. Y mi hermano, eso es lo que Pablo le está recomendando a su pupilo. Le dice, lo que le está dando a entender es, mi hermano, en este camino vendrán momentos duros. Y tú tienes que estar preparado para ellos también. Porque yo los estoy viviendo y mencionó todas las cosas, todos los padecimientos que él ha sufrido para servirle a Dios. Y le dice, así como yo lo pasé, tú tienes que estar preparado también para pasarlas. Tienes que estar preparado. ¿Cuántos están preparados aquí, mi hermano? Pero de verdad, me gustaría verte cuando alguien te manda para donde Betty. Para ver si tú vas a decir, vamos a la siguiente casa, no importa. O tú vas a decir, tú no viste lo que me dijo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, mi hermano. Número 2. La gran comisión, y me encanta esta, le hace frente a la cultura, no se ajusta a ella.
Mi hermano, recuerda que Pablo y Bernabé estaban en ciudades paganas, Iconio, Listra, ciudades paganas donde se adoraban dioses extraños, donde la cultura era diferente a la judía. Y ahí estaba Pablo y Bernabé. Mira lo que pasó allí. Vuelva nuevamente a Hechos 14. Vamos a leer del versículo 8 al 13. Si tú pensaste que en Iconio la pasó fácil, vamos a leer lo que pasó acá. ¿Perdona? Afronta, le hace frente a la cultura, no se sujeta a ella. Versículo 8 de Hechos 14 dice así. Y cierto, porque todo empezó bonito, porque todo empieza bonito. Cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, para que no quede duda. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, esa parte me gusta. Cuando leemos eso que recordamos aquí, ¿qué te viene a la mente? Cuando leemos lo de este paralítico que estaba sentado y que Pablo lo miró a los ojos, ¿no te recuerdas lo que pasó con aquel que estaba sentado en la Hermosa? Pastor, me está hablando en chino algunos. Versículo 10. Al final del 9 dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aleluya. Entonces la gente, escucha esto, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Recuerden que todas estas son tierras griegas, paganos, llenos de idolatría, estas ciudades llenas de idolatría. Así que cuando vieron el milagro que hicieron Pablo y Bernabé con el paralítico, hasta el nombre le quisieron cambiar. A Bernabé llamaban, porque lo consideraban como dioses. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Pregunta para Mercadito. Así que prepárate para Mercadito. ¿A qué me refiero con este asunto del segundo punto, en donde la gran comisión enfrenta la cultura y no se ajusta a ella? Lo que quiero decir con esto, mi hermano, es que cuando vamos a ganar almas para el Señor, tenemos que predicar la palabra de Dios tal cual está en su palabra. Tenemos que enseñar a la gente que Jesús es el que salva, que es necesario e importante venir a Él para ser salvo. No podemos acomodar la palabra o el evangelio al lugar donde estemos. No podemos. Tenemos que predicar la palabra de Dios tal cual está, sin tapujos, sin adornarla, sino proclamarla tal y como está, y que la gente entienda que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el único que salva, y que es necesario venir a Él en arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que predicar, sin tapujo y sin miedo. No podemos, ni que porque estamos en cierto lugar, ajustar la palabra al lugar. No podemos hacer eso.
Pero tampoco, ¿sabe qué me encantó de Pablo aquí y Bernabé? Cuando quisieron endiosarlos. Versículos 14 y 15. Mira lo que pasó cuando quisieron endiosar a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Porque ellos, además que le cambiaron el nombre, querían hacer sacrificio. Lea para que ustedes vean los versículos siguientes. Querían hacer sacrificio considerando a Pablo y a Bernabé como dioses. Y la Biblia dice que ellos rasgaron sus vestidos, que era una manera de expresar que algo no estaba bien. Y ellos rasgan sus vestidos, le dicen a la gente: ¿por qué ustedes hacen eso? Versículo 15, me gusta cómo lo dicen. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Mi hermano, nosotros somos simples instrumentos usados por Dios para su obra. Eso jamás se nos puede olvidar. Tú y yo somos personas que Dios utiliza para ganar a otros para Él. No hay diferencia entre tú y yo, no la hay. Somos el mismo instrumento que Dios utiliza para su obra, para que la gente venga a Él. Por eso la gran comisión, como decía Bermúdez aquí un rato, Jesús no la encomendó a nosotros y no a ángeles, sino a otra gente. Nosotros somos el instrumento de Dios, la cual Él utiliza para que otros vengan a Él. Por lo tanto, no podemos permitir que la gente nos endiose. Mi hermano, vivimos en un tiempo en donde se da mucho eso. Vivimos en un tiempo en donde predicadores hacen verse como celebridades. Y en ocasiones se exalta más al predicador que a Dios. Por eso me encanta lo que hizo Pablo y Bernabé aquí. Y le dijo: nosotros somos varones igual que ustedes. No tienen que hacernos eso. Se molestaron. Pero ¿tú crees que hay gente hoy que lo quieren endiosar y se les suba la cabeza? Y quieren recibir todos los elogios. Quieren recibir todos los premios y todos los epítetos extraordinarios que se les puedan dar. Exacto. Y nosotros no venimos a eso. Nosotros no venimos a que nos endiosen. Mi hermano, yo estoy aquí porque tal vez tengo un poquito más de conocimiento. Pero yo no soy más que tú. Yo soy el mismo instrumento que Dios usa para ganar a otros para Él. Y Dios me libre que usted me endiose a mí. Yo te contestaría igual que Pablo. Yo soy igual que tú. ¿Cuántos recuerdan cuando Pedro fue donde Cornelio? Está hablando en chino, pastor. Cuando Pedro llegó donde Cornelio, Cornelio se arrodilló. Y Pedro tuvo que levantar y decir: no hagas eso. Yo soy un hombre igual que tú. No hagas eso. Mi hermano, los apóstoles dándole el crédito a Dios. No asumiendo que ellos, mi hermano, sí, ellos sanaron al hombre, pero fue a través de Dios, no fueron ellos. No fueron ellos. Y Pablo lo entendió. Pablo no se atribuyó el milagro como que fue él. Igual que hizo Pedro en aquella ocasión cuando levantó al hombre que estaba sentado en la iglesia de la Hermosa. Que cuando le dijo a los israelitas: ¿por qué nos miran así como si fuéramos nosotros? Fue Dios, fue Jesús al que ustedes crucificaron. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y lo mismo hizo Pablo aquí.
Y eso me encanta, eso me demuestra que los apóstoles estaban claritos en que todo lo que hacían no eran ellos. Era el poder que Jesús había delegado en ellos. Y por eso me encanta cuando Pablo dice, no hagan eso. Rasgaron sus vestidos en señal de que estaban molestos por lo que estaba pasando aquí. Ellos sintieron que estaban haciendo una afrenta a Dios, atribuyéndole a ellos el milagro. Ellos decían, no hagas eso. No hay diferencia entre tú y yo, no hay diferencia. Y eso también debemos tenerlo en cuenta cuando estamos allá afuera. No te sientas mejor que nadie. Deja que Dios te use. Que nadie te endiose. Mi hermano, el único digno de ser alabado aquí es Jesucristo de Nazaret. Nadie más. Nosotros los predicadores somos simples instrumentos que Dios usa para que su pueblo conozca de Él. Más nada. Yo no soy diferente a ti. Ni pretendo que me endioses. No hagas eso. Eso no es correcto. Aquí el único que tenemos que endiosar es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es el que nos da todo lo que tenemos. Y tenemos que entender eso. No permitas que nadie te endiose, porque estás negando el poder de Dios que usa para usarte. Valga la redundancia. Y esto lo entendieron y me gusta eso. Porque, mi hermano, vivimos en un tiempo en donde hay gente que piensan que son el mismo Jesucristo aquí en la tierra. Hay gente que piensa hoy en este tiempo. Gente que se endiosa. Hermano, mañana vienen 2 predicadores aquí. Ellos vienen a hacer su parte de Dios. Por eso digo que aquí lo que interesa mañana, porque ellos vendrán, darán su palabra y esperamos que la palabra no regrese vacía. No va a regresar vacía, porque toda palabra de Dios no vuelve vacía. Pero lo que queremos es que la audiencia que se dé cita aquí mañana sea impactada por las palabras que ellos van a dar, porque al final son ellos los que les interesa a Dios. Mi hermano, ¿tú crees que cuando Dios puso a Jonás en Nínive, tú crees que a Dios le interesaba a Jonás? Dios dijo, a mí me interesa la gente que está ahí. Así que da el mensaje que te di que le dijeras, porque a mí me interesan ellos. Le puso una calabacera y se la quitó. Estoy hablando en chino. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Dios le puso una calabacera que le dio sombra y qué rico. Estaba Jonás feliz. Al día siguiente Dios se la quitó. Y el sol le pegó en la cara, así como estaba el patrón, así, sin pelo. Cuando le pegó el sol. Y se molestó Jonás con Dios. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y Dios le dijo, ¿tú estás molesto? ¿Tú estás molesto porque yo te estoy mandando a salvar a esa gente? A mí me interesan ellos. Así que ve y cumple con la labor que te estoy encomendando. ¿Qué nos demuestra eso? Que el predicador hace su parte. Pero lo que a Dios le interesa es la gente que vendrá mañana. Esa gente que vendrá mañana es la que Dios está interesado en que permanezca en este camino. Así que el trabajo que tendremos mañana, después que los predicadores vienen, den su palabra y se van, es procurar que aquellos que vengan permanezcan y sigan en este camino. Eso es lo que Jesús quiere con el evento de mañana y con cualquier acto de evangelización que hagamos. Ganar almas para el reino, quitarle al diablo gente valiosa que puede servirle a Dios en su reino. Ese es el trabajo mañana. Aleluya. Por eso, mi hermano, los elogios, que no se te suban a la cabeza los elogios que te pueda dar alguien por el conocimiento que tienes de la palabra. Pero tampoco te frustres cuando te persigan.
cuando te digan cosas malas, tampoco te frustres. Porque mi hermano, si dependemos de lo que la gente diga o piensa, estaremos a merced de la incertidumbre humana. Porque mi hermano, el que te aplaude hoy, mañana puede odiarte. Mi hermano, aquí no estamos por la gente, estamos por el poder que Dios pone en nosotros para ser usado para su obra. Así que mi hermano, no permitas que la gente te endiose, tampoco te ofenda si te hablan mal, porque no es a ellos a quien le sirves al Dios Todopoderoso, que tiene el privilegio de usarte a ti para ganar gente para su reino. A su nombre. Número 3. La Gran Comisión tiene como meta fortalecer a los creyentes. Un bono, dame un bono aquí. Sí. Cuando ellos llegan a Listra, versículos 15 al 18, Hechos 14. Dice el 15 en su parte final: ellos dijeron, no aceptando los elogios que le quisieron dar, aprovecharon para decirle a la gente, después que le dijo que son semejantes a ellos, versículo 15 dice, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y dice el 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le diera sacrificios. Es decir, cuando Pablo y Bernabé desvían la atención de los elogios que le querían dar a ellos, poniéndole Júpiter y el otro nombre, ellos dijeron, no, aquí el crédito es de Dios, que hizo la tierra, el cielo y el mar, y a quien ustedes deberían adorar. Pero dice el versículo 18 que aún diciendo eso, ellos insistieron en hacer sacrificios para ellos. Porque recuerden que eran hebreos, personas altamente idólatras. Altamente idólatras. Los hebreos tenían santos de lo que tú querías mencionar. Ellos tenían un Dios para todo. El Dios del aire, el Dios del sol. Ellos tenían Dios de todo. Y por eso, cuando vieron el milagro, endiosaron a los hombres. Que es lo que nosotros debemos evitar a toda costa. Pero el tercer punto es que la Gran Comisión debe servir como meta fortalecer a los creyentes. Que es lo que vamos a hacer después de mañana. Mañana vendrá gente al evento. Cuando salimos a evangelizar, hablamos con gente, oramos por ellos, los bendecimos, le damos una palabra, pero también le damos seguimiento. Va a haber un seguimiento que habrá que darle a la gente, que hay que darle a la gente, para que ellos sigan perseverando en este camino. Mi hermano, si tú traes a alguien a la iglesia y lo sueltas, difícilmente volverá. Mi hermano, el recién convertido es como un niño recién nacido, que tú tienes que llevarlo de la mano por un tiempo. No lo puedes soltar porque no conoce el peligro. Así es el recién convertido. Es decir, hay que darle seguimiento a los que vienen a Cristo. Versículos 20
y 21 de Hechos 14. ¿Lo tiene? Mira lo que pasó en el 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio. Ponle pausa ahí. El 19 dice, vinieron, ¿dónde estaban ellos? ¿Quién me está prestando atención? ¿Dónde estaba Pablo y Bernabé cuando estamos hablando del versículo 19? En Listra. En Listra. Ellos estaban en Listra. Ellos habían abandonado Iconio y Antioquía por el ambiente hostil que había en aquellas ciudades. Pero dice el 19 que vinieron judíos de Antioquía y de Iconio. Es decir, gente hostil viajaron esa larga distancia para hacerle la vida imposible a Pablo y a Bernabé. Mi hermano, había un odio ahí. Había un odio a lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé, ganando almas para Dios. Que esta gente viajó esa larga distancia desde Antioquía, Iconio, donde salieron huyendo ellos también, y fueron hasta Listra siguiéndolos para hacerles la vida imposible. Y mira lo que pasó ahí. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo ¿qué cosa? Apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Páralo ahí. Páralo ahí. Esa gente viajó desde lejos. No se quedaron con esa que hizo Pablo allá, salvando gente para Cristo. Viajaron hasta Listra, esa larga distancia, desde Antioquía y Iconio, viajaron hasta Listra. Encontraron a Pablo y a Bernabé allá en Listra. Persuadieron a la gente. Y dice que lo apedrearon. Mi hermano, ¿a quién usted ha sido apedreado alguna vez? Lo apedrearon. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Mi hermano, ¿qué te dice eso? Seguramente estaba Pablo ensangrentado, reventado de las apedreadas que le dieron. Lo apedrearon, dice ahí. Lo dejaron medio muerto. Dice que los discípulos, versículo 20, vamos a leerlo. Pero rodeándole los discípulos son la gente que se había convertido a Cristo en esa ciudad. Se levantó, escucha esto. El 20 dice que rodearon a Pablo, los discípulos que él había salvado, y entraron en la ciudad. Pablo se levanta y en vez de irse para la casa, ¿qué hace Pablo? Regresa a la ciudad donde lo apedrearon. Mi hermano, yo quiero que tú prestes atención a lo que está haciendo Pablo aquí. Si alguien te apedrea y te deja medio muerto, ¿tú volverías allá? La Biblia dice que Pablo se levantó y regresó allá. Mi hermano, ese hombre estaba sirviéndole a Dios, ¿o no? Y lo dejaron medio muerto. Dice que lo arrastraron porque pensaban que estaba muerto. Y cuando los pupilos lo rodearon, en vez de que dieron los primeros auxilios, él se levanta y en vez de decir, ve acá, me voy de aquí. No, él entró a la ciudad nuevamente. Él entró a seguir cumpliendo la misión, la gran comisión a la cual fue enviado de parte de Dios. ¿Qué a veces has hecho tú? Si te apedrean y te dejan así como lo dejaron a él. Vas al juez de paz a llevar a la persona que te apedreó, ¿sí o no? No te quedas con esa. Versículo 22. Estamos terminando.
21. Dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? A Litra, donde fue apedreado. Volvieron a Litra, a Iconio y a Antioquía, es decir, hicieron todo el recorrido de nuevo. Pablo hizo todo el recorrido, pasó por Litra, donde fue apedreado, fue a Iconio, donde salió corriendo, y fue a Antioquía, donde comenzó. Versículo 13, que leímos aquí. Hizo todo el recorrido, ¿para qué? Versículo 22. ¿Para qué lo hizo? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? Pablo hizo todo el recorrido de nuevo para verificar que la gente estuviese todavía en el camino de Jesucristo. ¿Qué es lo que haremos después del sábado con la gente nueva que venga? Darle seguimiento para que permanezcan. Pablo se podía ir para la casa, pero hizo el repaso para afirmar a la gente en el camino y diciéndoles que es necesario que pasen por dificultades para poder llegar al reino de los cielos. Si nosotros no entendemos eso, no sabemos lo que es el evangelio. Hermano, el evangelio traerá problemas y dificultades y oposición. Preocúpate cuando es muy fácil, preocúpate. Y termino con el último punto para terminar, que ya estamos en la hora. La gran comisión glorifica a Dios. La gran comisión glorifica a Dios por el fruto alcanzado. Versículos 26 y 27. Y aquí terminamos. En el 26 y 27, cuando Pablo y Bernabé regresan a dar el informe de todo lo que vivieron en esa travesía evangelística, dice el 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, el 27 dice, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Cuántas cosas había hecho Dios con ellos. ¿Te das cuenta que no se atribuyeron ellos lo que hicieron? Se lo atribuyeron a Dios. Porque mi hermano, cuando tú evangelizas, cuando tú ganas almas para el Señor, la gloria y la honra se la lleva a Dios, no tú. Mi hermano, la honra siempre va a ser para Dios. Somos simples instrumentos de Él. Y me encantó porque ellos dijeron que dieron el informe de las cosas que Dios había hecho con ellos y de las puertas que se habían abierto y de la fe de los gentiles que rescataron para el Señor. En ningún momento tú oíste a Pablo decir, me apedrearon, pero yo regresé porque yo soy Pablo. Yo soy el que soy. Levanté a un tipo paralítico que estaba tirado ahí en el piso. Nada de eso habló. Él dijo las cosas que Dios hizo con ellos. No se endiosaron, no se atribuyeron las cosas buenas que hicieron, todas las almas que ganaron en esas ciudades paganas. No se atribuyeron el beneficio de la gente ganada para el rey. Entendieron que todo eso venía de parte de Dios y así también debemos verlo nosotros. Cuando ganamos almas para el Señor, es Dios quien las gana. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone en nosotros el conocimiento. Pero la gloria y la honra, los frutos son de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponte de pie. Aleluya. Gloria al Señor.